Eh, yo no sé si para ustedes es eso importante. Por ejemplo, si a un precio similar ustedes van a preferir una empresa que trate mejor a los empleados o que trate mejor al medio ambiente. No sé si hacen esa distinción o finalmente se enfocan en precio y calidad del producto. Por lo menos desde mi punto de vista, igual cuando conozco normalmente la fidelización, por lo menos de una empresa, igual me preocupo qué tan buena es su clima laboral como para la resolución de conflictos, porque también en mi punto de vista no me gustaría en ese sentido de que si yo estoy muy fidelizado con una empresa, en estos casos puede ser de cualquier otro, no, no puede ser material, sino también de algún tipo de servicio, el día de ¿Ya? mañana me dejen, o sea, me dejen varado con algo que yo tenga bajo contrato con ellos. Entonces, eso depende mucho también qué tan bien organizada está la empresa en su interior. ¿Ok? Sí, a ver, Eduardo. ¿Yo? Sí, 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 sí. Ah, hola. Hola, hola Hola. Eduardo. A ver, quería preguntarte más o menos lo mismo. Por ejemplo, si, por ejemplo, cuando, no sé, cuando tú le compras una multitienda o escoges un determinado servicio, no sé, de telefonía, ¿te preocupas por ejemplo, o descartarías, por ejemplo, o descartarías a una determinada marca si tú sabes que esa marca está, eh, digamos, no sé, dañando el medio ambiente, por ejemplo, Sí, o tratando mal a los empleados? sí, sí, generalmente hago esa distinción, sobre todo con productos que se usan en la casa, por ejemplo, jabones, champú, cosas de ese estilo. Claro, si sé de que una empresa daña animales, por ejemplo, para probar sus ¿Ya? productos, Ajá. entonces ya no me siento cómodo usando esa marca. Ya. Em, lo que pasa, el- gracias Eduardo, el tema, mira, es que en general el modelo de stakeholder tiene más fuerza en aquellos países, continentes, lugares donde existe más conciencia de que el mundo es finito, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Y yo creo que, ¿no es cierto?, la gente más joven tiende a tener más conciencia de que el mundo es finito que quienes eh, nacimos, ¿no es cierto?, en un momento donde, entre comillas, la explotación de recursos, ¿no es cierto?, del medio ambiente era una cosa, podríamos decir, donde había menos conciencia de que, ¿no es cierto?, de que esos recursos se podían acabar. O sea, uno, no sé, yo pienso, por ejemplo, en la época, por ejemplo, no sé, de mi abuelo, por ejemplo, se hablaba, no sé, la gente talaba bosques de alerce, ¿cierto? Y como si fuera un recurso infinito, o en la zona de Chiloé continental, ¿no es cierto?, iban a sacar los postes, ¿no es cierto?, de ciprés para hacer el tendido eléctrico, y era una cosa, ¿cierto?, que no estaba la conciencia de que eso se iba a acabar. Yo creo que hoy día hay una conciencia mayor en Latinoamérica, y uno esperaría, ¿cierto?, de que vamos a estar en una transición o en una dualidad de modelos. Eh, yo diría en las próximas, probablemente en las próximas décadas vamos a ir transitando a una preocupación mayor, ¿cierto?, de los stakeholders. Yo les comentaba en la clase pasada el caso de Isla Pascua, donde, ¿cierto?, llega esta empresa, ¿cierto?, externa a instalarse, y los isleños de la Isla Pascua tienen una conciencia bastante mayor de que el mundo es finito. Eh, bueno, entonces este modelo, ¿cierto?, justamente, ¿cierto?, funciona con bastante, ¿no es cierto?, o culturalmente está muy asentado
en Europa, ¿cierto? En la zona de Europa Occidental y en Japón, donde efectivamente hay ¿no es cierto?, una gran cantidad de población en un espacio pequeño. Entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que vimos, ¿cierto? Que estos modelos conductuales que permiten ver, ¿cierto?, cómo se gestiona la relación entre los incumbentes, ¿cierto?, o los dueños de la organización y ¿Ah? ¿Felipe? Ah, ok, gracias. Entonces, ¿cierto? Están estos dos modelos, ¿cierto?, de shareholder y stakeholder. Vimos en qué se diferencian y vimos en qué zonas se utilizan principalmente. Ahora vamos a hablar respecto de otro tema que tiene que ver, ¿cierto?, con esta idea de estrategia que vamos a ver, ¿cierto?, para entender, ¿cierto?, las estrategias de las empresas, que yo diría que hay, podríamos decir, dos aproximaciones, ¿no es cierto?, que son complementarias para que uno aprenda a entender la estrategia de una organización. Que un enfoque, ¿cierto?, es mirar empresas muy grandes, empresas que a lo mejor sean conocidas y donde su comportamiento sea bastante público. O sea, uno, por ejemplo, tiene mucha información en la prensa para entender, por ejemplo, acerca de la estrategia, no sé, de Microsoft, de Google, de Walmart, no sé, todo ese Cencosud, ¿ya? Eso es cierto por un lado, ese tipo de empresas es fácil de analizar y uno puede ocupar los modelos para entenderla. Y el otro enfoque, ¿cierto?, es un enfoque más micro, que tiene que ver, ¿cierto?, con entender los emprendimientos. Y yo digo que es complementario porque a veces es difícil, ¿cierto?, hacerse la pregunta de, chuta, ¿qué haría yo si fuera el gerente de Google, ¿ya? O de Amazon. Y puede ser más simple hacerse la pregunta de, a ver, ¿tendrá sentido, por ejemplo, que yo me instale en el centro de Valdivia con un café? ¿Ya? O, por ejemplo, lo que hizo un amigo, que ustedes hoy día lo encontrarían a lo mejor un disparate, pero era un momento en que la idea no parecía tan disparatada, que era dedicarse a armar computadores y venderlos. Bueno, les fue muy mal, porque, como ustedes saben, ¿cierto?, cuando uno compra partes y piezas de computadores, estas se desvalorizan muy rápido. Entonces, si uno trata de responderle rápido a los clientes, tiene que manejar cierto stock. Si ese stock se desvaloriza muy rápido, finalmente voy quedándome con un conjunto de piezas que no tengo a quién venderle. Y por lo tanto mi capital termina finalmente evaporándose. Frente a la alternativa, ¿cierto? Y es muy difícil competir en precio, en calidad, con grandes tiendas. Dicho eso, como ejemplo, ¿cierto?, menciono aquí algunos mitos respecto del emprendimiento. A ver, ¿por qué podría no necesitarse mucho dinero para empezar un nuevo negocio? Porque en general hay muchas cosas que uno puede arrendar en lugar de comprar. Hay ciertos costos, ¿cierto?, que se pueden variabilizar. O sea, les doy el ejemplo de una amiga que compró un departamento y lo empezó a arrendar por día en Airbnb. Ella trabajaba en un banco en Puerto Montt. Y ocurre que se dio cuenta que era buen negocio arrendar departamentos, en promedio se los arrendaban por 2 o 3 días. Se dio cuenta que era buen negocio, que
ella de cierta forma tenía que andar corriendo, ¿cierto? Para entregar el departamento, hacer el aseo, qué sé yo. Bueno, ¿qué hizo? Renunció al banco, eh, pero no compró 5 o 3 departamentos más, sino que arrendó 4 departamentos más y se dedicó a hacer funcionar su negocio con 5 departamentos. Ahora, ¿se pueden imaginar cómo está en este momento? Porque cambia, ¿cierto?, el escenario y en este momento ella lo que hizo, tiene departamentos arrendados, pero que los tiene ahí vacíos. Pero es mucho menos riesgoso, ¿cierto?, terminar el contrato de esos departamentos de arriendo que tratar de venderlos si ella los hubiera comprado. Entonces, en general, ¿cierto?, con hacer variables los costos, uno puede generar, ¿cierto? O sea, o puede hacer funcionar un emprendimiento en una escala mayor que si tratara de invertir solamente dinero propio. Ahora, la mayoría de las empresas nuevas en general se financia con deuda y eso hace que, ¿no es cierto?, que en este momento esta noticia que yo les comentaba, ¿cierto?, el gobierno sea una buena idea para pasar la etapa, sobre todo en las pymes. Ahora, distinto es, ¿cierto?, que la vayan a aprovechar a lo mejor mayoritariamente las empresas más grandes. Pero sí, en general se usa mucho esto de financiarse con deuda. Ahora, la tercera frase es esto de que la mayoría de los empresarios comienzan negocios en industrias atractivas. Lamentablemente no es así. Lo que uno ve es que hay mucha tasa de fracaso en sectores, digamos, de la economía que no son atractivos. A ver, les voy a dar así un ejemplo muy simple. A ver, imagínense que ustedes se dedican a vender, a ver, mejor voy a hacer la pregunta dirigida. A ver, Benjamín. ¿Qué pasó? ¿Qué Ya, pasó? estás ahí, ya. Mira, a ver, Sí, imagínate que tú te vas a dedicar a vender mascarillas, ¿cierto? Ya. Para la gente, ¿cierto? Mascarillas a domicilio. ¿Las artesanales o las reales? ¿Las fabrico yo o Pensemos, las pensemos que regalo? son de estas chinas, las NK95. Ya. Ok, ok. ¿Ya? Ya. Entonces, y tú, la idea es que tú quieres tratar que te gustaría vivir de ese negocio, por lo menos, no sé, pensemos en los próximos 6 meses. Ya. ¿Ya? La pregunta, a ver, si uno hace el análisis, ¿cierto? De, a ver, ¿cuánto cuesta una mascarilla? Pongámosle Precio de costo al que al que tú puedas acceder para comprarla. una mascarilla o una caja de kit 5000. Pues ya, hablemos del costo unitario, ¿cierto? Pero si las compraras por 500 o 5000 mascarillas. Ya, unitario, no sé cuánto costarán la verdad en China, pero me imagino que sus 200 pesos. Yo creo que en este momento es difícil pillarlas a ese precio. Yo creo que andan más cerca de 1000 que de. No, sí, sí, pero yo digo como antes de que parta todo. O Ah, no, asumimos yo de que digo voy a que partir, de que estoy ahora, quiero empezar. sí, sí, de que ahora quieres empezar. Ah, ya, entonces sí, sus 1000 pesos Ya, unitarios. pongámosle 1000, ya. Pongámosle 1000, ya. ¿En cuánto las podrías vender? En 1500, Ya, supongamos, 1750, ya, voy a ponerle 2000 para hacerla simple. ya. ¿Ya? ¿Cuántas mascarillas te podría comprar cada cliente por vez?
Si yo dejo un máximo, podría dejar unas 10, como máximo, 15 máximo. Pero en promedio, digamos, en promedio uno diría, a lo mejor cierto, cada cliente te va a comprar, no sé, 5 mascarillas. Es que ahí depende porque hay clientes aprovechados, po, como los que van a los partidos de básquet y se compran todos los tickets. Ah, claro, sí, pero yo digo, si tu negocio fuera venderle así al detalle a personas que te compren de a poco, ¿ya? Ya, yo Ya, creo que sus 10, así, ya, sus pongámosle 10 10, ya, promedio. ok. Ya, que esa fuera como la compra promedio, ¿ya? Entonces eso significa que tú por cada entrega, tú vas a ganar 10.000 pesos, ¿cierto? No, 20.000. No, Ah, sí, pero 10.000, tu perdón, costo, perdón, sí, sí, sí. Suma de resta, sí. tu costos Sí, sí, sí. Son 10.000, ¿cierto? de 10.000. 20.000, Ya, 10.000, ya. Sí. claro, ya. Entonces tú dices, ¿cierto? 10.000 pesos por cada venta, ¿ya? Pero tienes que irlas a dejar dentro del radio urbano, supongamos. Ujú. Ya, En bici, no gasto benzina. claro, Listo. ya, ¿ok? ¿Ya? Ya. Y luego Entonces, deporte más encima, qué mejor. claro, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú dices, imagínate que, pero ese negocio no tiene barreras de entrada muy grandes. Por Ujú. lo tanto, va a haber un montón de gente vendiendo mascarillas. Sí, Y por lo tanto, a lo mejor, no sé, vas a hacer, pongámosle, no sé, 2 o 3 ventas diarias de este tipo. ya. ¿Ya? Y claro, tú dices, voy a ganar, ¿cierto? 30.000 pesos diarios. Ujú. ¿Ya? Promedio 25 días al mes que trabajes en esto, vas a ganar 750.000 pesos mensuales. ¿Ya? Ya. Eh, y ocurre que, pero tuviste que comprar una caja de, no sé, 5.000 mascarillas Ujú. a riesgo de no poder venderlas. Sí, pues. ¿Cierto? Ya. Ahora, si tú quieres contratar a una persona adicional, lo más probable es que parte de esos 750.000 pesos Se me se te vayan tengan que ir en pagarle, ¿no es cierto?, en pagarle un sueldo o pagarle algo para que esa persona le sea atractivo. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno se empieza a encontrar con que esta idea, ¿cierto?, que a lo mejor para un tamaño muy pequeño puede ser atractivo, finalmente no lo es tanto si tú piensas, no sé, cuánto podrías ganar como desarrollador de software en una empresa, por ejemplo. No me gusta ser desarrollador de software. Sí. Es un mal ejemplo, por lo menos. Ya, no, pero claro, es que el caso sería como el caso particular para ti, digamos, que Sí. tampoco te No, pregunté si te gustaría vender sí, mascarillas. pero la verdad no sabría cuánto gana un desarrollador de software, no, como no me interesa ni he buscado. Me imagino que su palo y medio. En Valdivia, alguien, por ejemplo, que a lo mejor no está todavía titulado, yo creo que gana como eso más o menos. Sí, me imagino que algo por ese estilo Claro, podrían ganar. sí, claro. Entonces, finalmente, el negocio termina no siendo tan atractivo. Ujú. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno se encuentra a mucha gente que empieza negocios emprende en negocios que no son, que finalmente no dan tanto margen, o si lo comparan con, la persona lo compara con ejercer una profesión, Pero ahí hay que tener en cuenta una cosa, sí. ¿qué cosa? Básicamente, si yo trabajo como desarrollador de software, tendría que trabajar 5 días a la semana o 6, 8 horas diarias, como si estuviera trabajando así como en una empresa, un trabajo normal. Y estaría ganando casi el doble de yo estar trabajando por ir 3 veces a la calle a vender mis mascarillas. Claro, claro. Entonces estaría trabajando muchísimo más por el doble. Entonces tal vez ahí la relación trabajo versus esfuerzo sea mucho mayor y no valga la pena ser desarrollador de software. Ya, bueno, ese fue el análisis que hizo mi amiga cuando arrendó estos departamentos. Ujú. Dijo, no vale la pena estar encerrada en el banco, ¿cierto? Y estar presionada por metas, cuando puedo hacer este trabajo que le dedico, no sé, en promedio 3 horas al día. Sí. Sí, efectivamente, ¿ya? Ahora, el tema es que, claro, es distinto cuando tú haces un negocio, ¿cierto? Como freelance, como persona individual, a cuando tratas de armar un negocio donde tengas varios vendedores de mascarillas, Ujú. ¿ya? Donde finalmente lo que tú terminas ganando no es tanto, ¿ya? Y ese negocio tampoco va a crecer mucho. Y Pero también puede ser irregular, pues, porque estamos asumiendo que yo voy a vender 3 veces, pero hay veces que tal vez venda 0, otras veces venda 1, y exacto. alguna vez me saldrá así.
exacto. Entonces, claro, entonces, por ejemplo, no sé, yo les cuento, por ejemplo, casos de otro amigo, un compadre que se instaló con una lavandería en un edificio en Santiago y lo tratamos de convencer entre varios que no lo haga. El negocio en el papel daba, finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Que tenía que estar, a ver, ¿cuándo la gente que vive en un departamento de Santiago lava su ropa? Los fines de semana. Entonces él tenía que estar todos los fines de semana en horario extendido, esclavizado por la lavandería. Y porque tampoco era rentable pagarle a una persona. Si le pagaba a una persona, finalmente no ganaba casi nada. Entonces él terminó trabajando de lunes a viernes en una empresa, sábado y domingo atendiendo su lavandería, después de 2 años la vendió. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Que estos análisis que son como básicos, ¿no es cierto? De decir, chuta, quién es mi competencia, quiénes son, ¿no es cierto? Cuáles son las barreras de entrada, cuáles son las barreras de salida, son cuestiones que muchas veces la gente que empieza con un emprendimiento no los hace. Entonces, el tema es que si uno aplica estas ideas que tienen que ver con análisis de estrategia a emprendimientos de uno o de un amigo, en general puede filtrar varias ideas que están condenadas a fracaso. Yo aquí tengo anotado, ¿cierto?, que de un estudio que mencionaba que alrededor del 75% de los emprendimientos fracasaban antes del año. Y tiene que ver un poco con esto. Ahora, la pregunta de si el cuarto mito, ¿cierto?, que dice que ahí no le anoté, ¿cierto?, que era falso, pero también es falso, que es que el crecimiento de una startup depende más del talento de un empresario que del negocio que se elija. En realidad, a ver, aun cuando el talento del empresario es importante, hay ciertos sectores económicos donde en general, por mucho esfuerzo que se haga, los resultados no son buenos. Y en general los sectores donde las barreras de entrada son bajas, son sectores donde uno va a tener problemas. Y si las barreras de salida son altas, es peor todavía. Ahora, bueno, concluyendo, ¿cierto? La mayoría de los empresarios tiene éxito, no. Eso sí, efectivamente no es así. Y por lo tanto, ¿cierto? Iniciar un negocio en general no es fácil, y lo comentábamos el otro día, esta idea de que es bueno tener algunos años de experiencia en el sector o ¿cierto?, en el ámbito donde uno quiera desarrollar una empresa. Eso en general es recomendable. Ahora, eso nos lleva a este gráfico, ¿cierto?, de que la mayor parte de los administradores de negocio es gente mayor de 45 años, para todos los tamaños de empresa. Y es un poco por lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Gente que juntó un pequeño capital, conoce una determinada industria, se generó redes de contacto, por lo tanto, emprende. También está también el tema de las mayores dificultades para encontrar empleo después de los 45 años. Ese es otro factor que también influye en que, ¿no es cierto?, en que haya mayor tasa de emprendimiento en ese rango de edad. Respecto del género, algo que es bastante sabido, ¿cierto?, es que en general el emprendimiento, ¿cierto?, o la administración de empresas tiende a ser una tarea mayoritariamente masculina. Ahora acá me quiero detener en algo, y es que, a ver, ¿por qué solamente el 6%? Ahora, este dato es un poquito antiguo, quizá hoy día sea, no sé, el 8%, el 10% de las empresas grandes
hay participación de mujeres, eso es bastante, digamos, ¿no es cierto?, bastante evidente. Ahora, la pregunta es, ¿y en las micro? ¿Por qué creen ustedes que no es 50 y 50? ¿Por qué hay, incluso en las empresas más pequeñas, hay mayor participación de hombres? ¿Cuál podría ser la razón? Paula, Bueno, yo creo que igual es del 2011 ¿sí? y tiene algo que ver con que las mujeres, bueno, hace hartos años atrás no, eh, como que había más machismos y bueno, es algo que yo creo que si es que eh, ahora debe haber cambiado la cifra, debe estar más igualada, yo creo. Y en ¿Sabes ese, sabes que el machismo explica la diferencia entre el 31 y el 6? ¿Ya? O sea, ¿ya? que en empresas más grandes la participación de mujeres en cargos directivos es menor, Ujú, ¿ya? Pero, pero el por qué las mujeres tienden a emprender menos. ujú. Sí, eh, es igual es el tema porque en la sociedad siempre la mujer ha tenido como un rol de dueña de casa y no de sustentar el hogar o de ir a trabajar. Entonces, eso, eso está cambiando ahora, yo creo. sí, sí. Ahora si, no, si volvemos al gráfico anterior, está cambiando en el rango de edad más bajo. Ya en el rango de edad, ¿no es cierto?, mayor de 45, que sería esta mayoría, esos cambios son más lentos. Profe, ¿Sí? profe, disculpe que lo interrumpa, pero volviendo atrás un poquito al gráfico que usted había mencionado sobre el tema del emprendimiento. ¿Cuál de los dos eh, gráficos? Espérate, ¿el gráfico de la edad o el gráfico? el 4, el gráfico 4, si no me equivoco. Gráfico, a ver, Ese mismo, el 2, el 2, el 2 ya, ¿ok? el 2. Sí. Eh, el hecho de que no puedan emprender, yo lo tomo como una teoría basada en que la mayor parte de las mujeres, por lo menos, si es que no están realizando labores hogareñas, se encuentran realizando trabajos de terceros o se encuentran estudiando. Por lo menos así es ¿Ya? como yo lo vería, ya que por lo menos sí, pues desde esos años por lo menos había muy pocos beneficios para ese rango etario. O no sé si decir rango etario en ese sentido, porque de todas maneras desde los 18 años hacia arriba, como en ese sentido, había muy poca independización de la mujer. Entonces tenía muy pocas posibilidades, por lo menos, para poder desarrollarse en el área empresarial. Además también de ¿Ya? que fue muy, muy discriminada también en el área del empleador por el hecho de que, por lo que yo me acuerdo, eh, de que cuando se hacía llamado a las mujeres, por lo menos nunca las contrataban, nunca terminaban contratándolas por lo menos de un rango de edad, que eran como lo mismo que usted mostraba en el gráfico 3, Ajá, desde los 18 y los 25, porque eran como muy propensas a quedar embarazadas y pedir o sea, los prenatal. sí. Entonces, basado en lo mismo igual, la mujer se fue resignando tanto a entrar a trabajar, a entrar en el mundo laboral como a intentar de emprender por el mismo motivo. Porque si usted me pregunta, igual tenía muy hartas chances de quedar embarazada y no poder hacerse cargo de una pyme. Ya. Eh, Ahora, Daniela, tú querías hacer un comentario, ¿cierto? Sí, no, lo que iba a decir es que había que considerar también de que, bueno, más o menos por donde se iba Diego, era que, claro, la mujer está menos involucrada en el mundo laboral y también recibe menores sueldos y como que menos el capital también para poder emprender en algo. Entonces, igual hay que considerar esas dos cosas al momento de ver los porcentajes. Sí.
Ahora, fíjense que les iba a agregar dos elementos, uno que está relacionado con lo que han mencionado, a ver, y es que un elemento tiene que ver con la aversión al riesgo, que en general se ha visto que los hombres tienen mayor tendencia a aceptar riesgos. Y eso tiene o sea, por ejemplo, no sé, uno ve que ¿no es cierto? Hay mayores tasas de accidentes automovilísticos, ¿no es cierto?, por correr riesgo, ¿ya? O accidentes en deportes, qué sé yo, ¿ya? Y eso tiene que ver con una cuestión, digamos, a ver, que finalmente en alguna parte lo vi que, a ver, que había que la proporción de mujeres emprendedoras era menor, pero que la tasa de fracaso de los emprendimientos de las mujeres también era menor. O sea, en definitiva, esa aversión al riesgo actuaba como una especie de protección para no meterse en emprendimientos que una persona, ¿cierto?, si lo analizara fríamente, sabría que van a fallar. ¿Ya? Y el otro tema que tiene que ver con lo que ustedes mencionaron, tiene que ver con la carga de trabajo, podríamos decir, asociada, ¿cierto?, a temas familiares o la carga de trabajo en la casa, ¿ya? Que ocurre que muchas veces, ¿cierto?, cuando una persona, sobre todo en empresas micro o pequeñas, desarrolla su emprendimiento, tiene a veces cargas de trabajo muy altas que pasan más allá de las 10 horas diarias. Y entonces cuando una persona tiene otras responsabilidades, además del emprendimiento, normalmente no las puede compatibilizar. Y eso, digamos, es una cuestión que tiene que ver con una falta con una falla también, digamos, desde el punto de vista masculino, digamos. O sea, cuando uno, ¿cierto?, dice, ¿cierto?, entre comillas, ¿cierto?, no sé, si una persona llega a la casa y dice, bueno, yo llego y ayudo, entre comillas, en la casa, no, pues si el tema es que las responsabilidades se repartan de manera más equilibrada, eso también facilita el emprendimiento. Y facilita el tema de poder hacerse cargo de tareas más de gestión. Yo creo que eso influye, pero les quería mencionar esta idea, ¿cierto?, de aversión al riesgo que está asociada también como les decía, también a evaluar de manera menos impulsiva las decisiones, ¿no es cierto?, de emprendimiento. Pero yo creo que tal como ustedes dicen, este tema está cambiando y sobre todo ha cambiado en los últimos 2 años. Esto que mencionábamos sobre todo, ¿cierto?, en el rango de edad menor de 40 años, digamos, el rol yo creo que ha cambiado bastante. Ahora, aunque el concepto ha sido un poquito manoseado, el concepto de emprendimiento, yo quería, ¿cierto?, incluir esta distinción entre un emprendedor versus el dueño de un pequeño negocio. ¿Ya? A veces, ¿cierto?, uno habla de emprendedor, ¿cierto?, cuando aparece una persona que, no sé, se instaló, por ejemplo, con un pequeño café, ¿no es cierto?, en una esquina, ¿cierto?, en el centro de la ciudad. En realidad o se instaló, ¿cierto?, con un mini market. La diferencia entre un emprendimiento y un pequeño negocio es que el emprendimiento tiene como objetivo intentar crecer rápido. O sea, ¿no es cierto?, si uno compara, ¿cierto?, esta empresa, esta tecnología que estamos usando, Zoom, ¿no es cierto?, parte, ¿no es cierto?, esta empresa con una idea, ¿cierto?, de captar una base de clientes muy grande y rápidamente, ¿no es cierto?, producto de la pandemia, ¿cierto?, se produce esta explosión de uso. Lo mismo ha pasado con WhatsApp, ¿cierto? Lo mismo ha pasado ¿no es cierto?, con otras tecnologías, ¿cierto? El mismo caso que no sé si les comenté el caso de Groupon, ¿cierto? Que son empresas, ¿cierto?, que crecen muy, muy rápidamente. Esa distinción es importante, ¿cierto? Porque las empresas
los pequeños negocios en general tienden a permanecer pequeños durante largo tiempo. Entonces, cuando uno hace el análisis anterior, en realidad quizá debía haber partido por esta distinción, porque cuando uno habla, ¿cierto?, de la tasa de fracaso de los emprendimientos y todo eso, está haciendo esta distinción, ¿cierto?, de que, por ejemplo, si alguien se instala con un mini market en su barrio, puede que no le vaya mal, pero no va a crecer. ¿Ya? Si alguien se tira, ¿cierto?, con una idea de un emprendimiento tecnológico, podría ocurrir, ¿cierto?, que el riesgo es mayor y por lo tanto la tasa de fracaso también es mayor. Entonces, ¿cierto? Hay otra distinción, ¿cierto?, que es entre el autoempleo y el emprendedor, ¿cierto? Esta distinción, que el emprendedor, ¿cierto?, trata de buscar, ¿cierto?, la destrucción creativa del statu quo, ¿cierto? Tiene una visión, ¿no es cierto?, trata de cambiar el escenario, y el autoempleo, por el otro extremo, ¿cierto?, es un experto en ejecutar tareas, ¿cierto? Yo diría que es un perfeccionista, ¿cierto? Si uno piensa, por ejemplo, en un desarrollador de software, ¿cierto? Alguien que le gusta el desarrollo de software y que trabaja, o sea, uno se encuentra con muchas empresas muy pequeñas, de gente, de repente 3, 4 personas, y que permanecen, ¿no es cierto?, durante muchos años en esa escala, lo que le llaman como el desarrollo de software boutique, ¿ya? Y ese es digamos, esa persona uno no la podría calificar de emprendedor, sino que más bien, ¿no es cierto?, de alguien que se autoemplea, un consultor. Respecto de la pregunta, ¿cierto?, de si el emprendedor se nace o se hace, no sé qué opinan ustedes. A ver si saben que ese tema se ha estudiado con gemelos. Y lo que se ha visto es que no, digamos, la componente genética no es tan alta, ¿ya? O sea, uno puede tener, no sé, estos dos hermanos gemelos donde uno, no sé, es emprendedor y el otro es menos, es más adverso al riesgo. Y entonces, ¿cierto?, la conclusión es más bien 60-40, ¿cierto? Donde el nacimiento pesa más bien un 40%. Ahora, volviendo, ¿cierto?, reforzándolo a la idea que les había mencionado hace un rato, ¿cierto?, aun cuando hay una tasa de falla alta, el porcentaje de fallos que se produce producto de razones fuera de control, como podría ser, ¿cierto?, este caso de la pandemia, la mayor parte de las fallas se produce por razones que podrían haber estado dentro del control. Como por ejemplo escoger industria o sector económico equivocado, poco conocimiento de la industria, reforzando lo que me había mencionado el otro día, falta de experiencia, planificación, falta de disciplina financiera, que eso involucra también el no pagar impuestos. A ver, eso es bastante común, que las empresas no tengan la suficiente disciplina, digamos, para organizar los recursos. Y entonces después, ¿cierto?, vienen multas o qué sé yo, ¿cierto? Y entonces empiezan a tener problemas, ¿cierto?, para no poder facturar, etc. Entonces, les cuento todo esto porque cuando veamos el tema de análisis de estrategia,
el ejercicio que que les voy a pedir es que ustedes se imaginen un negocio y que traten, ¿no es cierto?, de plantear una visión, una misión, ¿cierto?, y un plan para desarrollar ese negocio. Porque es importante, ¿cierto?, ponerse, entre comillas, en los pantalones, ¿cierto?, en los zapatos de quien tiene que hacer ese ejercicio para poder después vincularlo con los sistemas de apoyo a la gestión de la estrategia. Ahora, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, como les mencionaba, ¿cierto? También esta idea, ¿cierto?, de mirar empresas grandes. En ese sentido viene un ejercicio que les quiero dejar, que me gustaría que ojalá lo hicieran de aquí a la próxima semana, ¿cierto? O sea, de aquí a la clase del próximo miércoles, quiero decir, aun cuando el plazo de entrega es el viernes siguiente. Y es el siguiente ejercicio. No sé si alguien conoce este sitio o el concurso de Great Place to Work. Por lo menos yo me acuerdo que yo participé en ese como pseudo cuestionario que mide la calidad del clima laboral. Ya. Okay. A ver, el Great Place to Work es un concurso, ¿cierto?, en el que participan empresas y lo que hacen es, ¿no es cierto?, a esas empresas las evalúan y después, ¿cierto?, las rankean, porque la idea, ¿cierto?, es que las empresas que buscan, ¿cierto?, ojalá atraer a la mejor gente, lo que dicen es, oye, nosotros somos un muy buen lugar para trabajar, ¿ya? Y ese concurso, ¿cierto?, se realiza en muchos países y también en Chile. Y entonces la idea es que ustedes revisen ¿no es cierto?, estas empresas y se hagan la pregunta de en cuál les gustaría trabajar, o si ustedes fueran dueños o gerentes de una empresa, a cuál les gustaría parecerse. Pueden escoger cualquiera de las dos preguntas. Y entonces mirar, ¿cierto?, cuál es el dominio. De ahí pueden hacer la mirada más simple del dominio en términos de qué es lo que vende la empresa, o la mirada, ¿cierto?, un poquito más compleja en función de cuáles son las capacidades de la empresa. También, ¿cierto?, mirar qué tan responsable socialmente es esa empresa y también ver qué modelo conductual sigue. Ahora, en general, las empresas que participan en este concurso son empresas de las cuales hay bastante información en la prensa, o ellos tienen bastante información en su sitio web, por lo tanto, pueden buscar información con relativa facilidad. Ahora, el trabajo es en grupo, porque la invitación, ¿cierto?, es a que esto sea más bien una conversación, ¿cierto?, que ojalá les cueste, ojalá un poco ponerse de acuerdo en qué empresa elegir. El documento breve, o sea, 1 o 2 páginas, y que me lo entreguen el viernes 8 de mayo a más tardar. Entonces, básicamente, ¿cierto?, la idea es decir, chuta, yo, a partir de la pregunta de dónde me gustaría trabajar, o a qué empresa me gustaría parecerme, busco información respecto en forma preliminar a partir de la estrategia. Sebastián, tú tienes un comentario. Profesor, entonces tenemos 2 trabajos para el 9, para el 8 y para el 9, ¿no? ¿Cuál para el 9? No, pues. ¿En CBD que me dé aparece uno? A ver, déjame mirar, porque he estado medio haciendo algunas tonteras, parece. A ver, yo veo uno solo. A ver, espérate, voy a compartir el CBD que me dé mejor. A ver. A ver, ¿se ve bien ahí, cierto? Sí. Ya. A ver, el trabajo tiene que ver con que habla de indagar acerca de imagen de empresas hacia trabajadores y el mercado. Ah, ya, ok. Es el mismo. Ok. Es el mismo, sí, lo dejé. Dice viernes 8 de mayo, sí. Sí, perfecto. Ya.
Y lo otro que les dejé son 3 lecturas que me gustaría ver que, al menos o sea, que para la próxima clase le echaran una mirada, la voy a dejar como primer lugar mejor, para que quede más clarito. Ya, esta que habla de la cadena de valor y el modelo delta, porque son 5 páginas solamente. ¿Ya? Que esa, ¿cierto? Le echen una mirada para que se interioricen de qué es lo que vamos a hablar. Y eso sería. Entonces nos estaríamos viendo el próximo